esta clase. El día de hoy vamos a hablar de estética, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer una pequeña eh, síntesis de muchas ideas que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía en torno a lo que es el arte, lo que es lo bello, obviamente, pero para eso tenemos que entender algunas cuestiones previas, ¿bien? Lo primero es en torno al término estética mismo, ¿no? Tendríamos que saber que hay una raíz, ¿no es cierto?, un origen de esta palabra, pero que en los griegos no era usada como la usamos hoy en día. De hecho, entre los griegos, el término estética, ¿sí? En el griego tenía que ver con principalmente la percepción, la sensibilidad misma, ¿no? Con estas vías sensoriales, digamos así, ¿no? Y más bien, ¿no es cierto? Y al igual que en los latinos, ¿no? Y más bien hay que esperar hasta la llegada de este señor que se llama Alexander Gottlieb van Garten, quien va a ser el primero en usar el término estética más o menos como la conocemos hoy en día. Porque lo que hará este señor es usar el término estética como un conocimiento sensorial, hasta ahí muy griego, podríamos decirlo así, el conocimiento sensorial, pero que es el que crea lo bello. Entonces, ¿qué es lo que hace Baumgarten? Hace la conexión entre lo sensorial y lo bello. ¿Bien? Esta es una primera ocasión donde se va a dar tal concepción de la estética. Y vamos a ver que, bueno, históricamente quien un poco casi contemporáneo de él también, ¿no? Y que sigue esta línea va a ser Immanuel Kant, ¿no? Pero como definición, vamos a decir que es una disciplina filosófica que estudia el arte, lo bello y las características de ambos, ¿no? ¿Cuál es la relación, por tanto, también del arte con lo bello? Donde se supone que el arte normalmente es entendido que es la expresión de lo bello, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es que hay una serie de problemáticas propias de esta disciplina filosófica. Y una de esas problemáticas es obviamente el problema de la belleza, cuando se considera algo bello, cuando no. Estos criterios son fijos o son más bien criterios que se van moviendo. ¿Existe algo así como el buen gusto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe o no existe el buen gusto? Pensemos en una persona que viste de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, les describo a alguien, ¿no? Alguien que usa camisa celeste, eh, que usa lentes o monturas de lentes de color rojo, un jean de color verde fosforescente y unas zapatillas eh, blancas, ¿no es cierto? Uno diría, profe, esa combinación de colores a mí no me va, ¿no? Entonces ahí uno puede hacer las Air Force One, ¿no? Las de Nike. Uno puede ahí hacer la apreciación de Jimena, ¿no? Quizás se trata de algo subjetivo, profesor. Y sí, podría ser, miren, ¿ah? ¿O es acaso que el buen gusto supera la subjetividad? Solamente que es un buen gusto que se termina deformando, ¿no? Eh, ¿Se califica o no se califica el buen gusto? ¿No? ¿Se puede generar criterios para hablar del buen gusto? Recordemos que generalmente en las sociedades, cuando se han dado relaciones de discriminación, y los grupos que han tenido mayor vinculación con el poder, ¿no? Los grupos o las clases sociales altas, si queremos verlo así, son los que normalmente se han apropiado de los criterios del buen gusto y han impuesto un buen gusto, ¿no? Haciendo que obviamente las clases inferiores queden como aquellas que son, que llevan el estandarte del mal gusto. Perdón. Entonces, esto es uno de los problemas que podría abordar la estética. Y dicho sea de paso, ¿no? Por otro camino, podemos también llegar a ver la relación entre arte y sociedad, ¿no? Una relación no menor si consideramos que, como vamos a ver el día de hoy, la expectativa o las ideas que se tienen en torno al arte, lo bello, cada vez se han vinculado más con la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver en nuestra definición de lo bello o de lo que es arte nuestras condiciones sociales y el
imaginario social a nuestro alrededor, ¿no? Los cambios históricos han hecho que hoy en día consideremos arte cosas que nunca antes se hubiesen pensado que se podían conseguir como arte. ¿Bien? Entonces, ese es otro de los problemas, la relación entre arte y sociedad. Recordemos el problema del buen gusto, del cual no vamos a hablar, pero también está el problema de la belleza. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a decir que algo es bello? ¿No? Eso es un juicio estético, es una valoración estética también, que implica una valoración estética. Y esto lo voy a mencionar solamente como idea previa a lo que vamos a ver respecto de las posturas filosóficas que han surgido. ¿Bien? Entonces, en estas posturas filosóficas se atienden algunos de estos factores que vamos a ver a continuación y otros de ellos no se atienden. Entonces, a ver, déjenme que les comparto algo. Una circunstancia de nuestra vida en que llamamos algo bello, o como en este caso, bellísimo, y permítanme por favor que utilice este meme y que pueda de alguna manera disminuir su valor humorístico, ¿no? Es una buena pregunta también esta, ¿no? Si los memes son arte o no son arte, ¿no? Buena observación, David, ¿no? Siempre me ha sorprendido ese uso enrarecido del inglés. Bueno, claro, el arbolito de Navidad, ¿no? Que puede llevarnos a emitir este juicio. La pregunta es ¿por qué lo hacemos? Cuando niños, quizás estamos pensando en los posibles regalos, o quizás estamos pensando que ya son un motivo de alegría futura, o quizás estamos pensando en el contexto o el ambiente familiar que vamos a vivir, que también es uno lleno de alegría para la mayoría de hogares al menos. Eh, o de pronto también podríamos pensar en que se trata de para las personas mayores, en algo más nostálgico, ¿no? Un recuerdo que aunque la infancia no haya sido muy feliz, de pronto es el recuerdo de un momento que se vivió, ¿no? Entonces la nostalgia a veces también cambia esas realidades del pasado, ¿no? Eh, entonces la pregunta que nos hacemos acá, ¿qué es lo que nos están revelando todos estos casos? Bueno, una conexión emocional, ¿no? La conexión emocional que existe para nuestra concepción de lo bello, vinculamos emociones, sentimientos incluso, ¿no? Entonces, imagínate, que estás en una relación sumamente perjudicial, tóxica, como se suele decir hoy en día. Terminas con esa persona y en el tiempo inmediato, ¿no es cierto? Puedes considerarlo muy negativo y agradeces al Jesus que hayas podido salir de esa relación. Pero conforme pasa el tiempo ya empiezas a recordar las cosas bonitas que también se vivieron ahí y de pronto el recuerdo hace que cambie ese sentimiento que tú tuviste al momento de terminar la relación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las emociones también tienen que ver con los aspectos racionales como la memoria, pero también con los juicios, ¿no? Porque cuando conforme vamos avanzando decimos, bueno, de repente en ese momento lo vi todo blanco y negro y quizás no era así, ¿no? Entonces viene un proceso de análisis, de reparación intelectual, si quieres verlo, pero ahí está. O sea, ingresan factores, mira, no solo los sentimientos y las emociones, sino también los factores racionales. Ahora, si por una cuestión social te ves involucrado en una manera de pensar que concibes a toda expareja como alguien dañino, peligroso, destructivo, destructiva, entonces en ese caso vas a terminar teniendo una concepción pues siempre negativa de ese pasado, ¿no? Miren, ahí tenemos pues las opciones, ¿no? Entonces también se involucran los factores sociales y ahora, ¿a cuál de estos factores le dieron fuerza a los filósofos? Bueno, solo para terminar, y a propósito de la hora, ¿ustedes consideran que esto también es bellísimo? Miren que he escogido una foto así no muy maleada, ¿no? Así suave nomás. La foto no es tan hermosa. Ariana, ¿qué ha pasado? ¿No has tomado desayuno? Una delicia, ¿no es cierto? Una delicia el pollito a la brasa. ¿Qué cosas tenemos acá, no? ¿Ustedes qué creen? Que el pollo a la brasa puede ser el plato bandera del Perú. Quitando el ceviche por un momento, ¿podría ser el plato bandera del Perú?
o el mostrito. Yo creo que el mostrito, ¿no? Ahí se ve más la combinación. Sí, coincido con quienes dicen mostrito rey, porque, o sea, es un lado de fusión. Bueno, ambos lados son fusión, ¿no? Tanto el pollo a la brasa como el mostrito. Pero también un poco de la culinaria peruana, ¿no? En los ajíes, por ejemplo, se resalta eso, ¿no? Bueno, con perdón de nuestros amigos veganos y vegetarianos, entonces la pregunta es, ¿qué factores ingresarían para poder decir que esto que estamos viendo es algo bellísimo o bello? ¿Qué factores, profe? El hambre. Ya bueno, eso termina llevándonos a una cuestión circunstancial, emocional, si queremos, podemos decirlo. Pero ¿qué pasaría si tú hubieses nacido en un país donde nunca se supo de la existencia del pollo a la brasa, nunca lo has probado? ¿Verías esto con delicia o lo verías con extrañeza como ves quizás los platos que no has probado de otros países? ¿No? Entonces miren, todos esos factores que yo les mencionaba entran en juego acá. Ahora, para que no nos gane el tiempo, vamos ya con los filósofos mismos para que ustedes vean cómo lo entendieron ellos. Vamos a empezar desde la antigüedad como siempre. Vamos a empezar con nuestro amigo Platón. Y acá esto es una clase de repaso prácticamente. ¿Ah? Tienen que recordar algunas cosas que ya hemos visto. De Aristóteles, por ejemplo, no voy a hablar más porque 3 clases seguidas les he dicho lo de la sustancia, eh, lo de la definición del ser humano de Aristóteles. Entonces ahí ya no voy a ingresar mucho. En quien sí me voy a tener para empezar es en Platón. Para recordar un poco, según Platón, existe un mundo perfecto. ¿Sí? Ese mundo perfecto es el mundo de las ideas. De ese mundo perfecto se hizo una copia o imitación, que es lo que Platón llama este mundo, el mundo sensible. Bien, ahora, este mundo sensible es en el cual nosotros vivimos. O sea, este mundo sensible es imposible que sea perfecto. Entonces, miren la lógica. Del mundo de las ideas sale una copia, y como es copia no va a ser igual, no va a tener el mismo nivel de perfección, sino que va a ser imperfecta, que la original. Ahora, ¿qué es el arte? Diría Platón. El arte es imitación. O sea, la persona que se dedica al arte trata de copiar lo que ve en esta realidad, en este mundo sensible. Pero recordemos que ya dijimos que el mundo sensible es imperfecto. Entonces es una copia imperfecta de otra cosa imperfecta. O sea, uno esperaría que el arte, ¿no es cierto? El arte sea aún peor que el mundo sensible. Pero precisamente eso es lo que hace, según Platón, al arte tan interesante. El arte es buscar superar, ¿sí? A través de la imitación, claro, estoy tratando de imitar lo que veo, pero estoy tratando de superar esta misma imitación que yo hago para tratar de llegar a qué? A la idea perfecta. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo parecido a lo que ustedes están viendo en la presentación. Al ejemplo de la presentación. Por ejemplo, yo le tomo una foto a, a un rosedal, sí, a un rosal. Y este conjunto de rosas me parece hermoso, yo le tomo la foto y le muestro a alguien la foto y me dice, muy hermoso, ¿no es cierto? Ya. Ahora, según Platón, ¿qué es lo que sucedería? Este rosedal, por muy bonito que parezca, aún así es imperfecto porque está en este mundo sencillo. Existe una idea de rosa o de rosas, ¿sí? Entendido por la flor, en el mundo de las ideas que sí es perfecto y que sí es finalmente bello. Ahora, ¿qué es lo que hace el artista? El artista lo que trata de hacer es hacer que esta imitación sea más potente, porque hay un tratar de conseguir algo bello. Entonces, el artista es alguien que persigue de manera, eh, ¿cómo podríamos decirlo? De manera absurda, ¿sí? Voy a decirlo de esta manera, es alguien que persigue la idea de lo bello de manera absurda. ¿Y por qué de manera absurda? Porque nunca lo va a conseguir porque está en este mundo imperfecto. Pues. Entonces, esto es lo que hace al arte tan llamativo, que trata de alcanzar lo bello aun cuando no puede ser. ¿Bien? Pero recordemos que básicamente para Platón el arte es una imitación, un copiar lo que se ve. Aristóteles, ¿sí? Discípulo de Platón, dirá lo siguiente, dirá que también es imitación, pero algo más. Veamos la siguiente cita de nuestro amigo Aristóteles. Bien, ¿qué dice? Ahí está. ¿Qué dice Aristóteles? Dice, el arte es un tipo de conocimiento superior a la experiencia. Ojo, tipo de conocimiento, dice. No es solamente contemplación, es conocimiento.
superior a la experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es solamente experimentar algo, verlo, sentirlo, tocarlo, es superior, en tanto que ya lo puedo procesar racionalmente. En parte, dice, completa lo que la naturaleza no puede elaborar y en parte imita la naturaleza. Reconoce lo que dice su maestro Platón. El arte es imitación, pero es algo más que imitación. ¿Cómo que es algo más que imitación? Quiere decir que en la medida de que somos seres racionales, nosotros no nos dedicamos solamente a imitar lo que vemos, sino que nosotros le ponemos un valor agregado a lo que hacemos, ya sea porque nuestra percepción lo distorsiona, ya sea porque nuestra razón misma, voluntaria y conscientemente decide cambiar algo para resaltar algo dentro de eso que estoy tratando de imitar, ¿sí? O ya sea porque aplico una serie de conocimientos que hacen que sea distinto. Entonces no es lo mismo la imitación que lo que yo estoy viendo, yo le estoy agregando algo. Y esto quizás se sienta más, ¿no? Bueno, de corrientes hablaremos la próxima semana, pero esto que nos dice Aristóteles se siente más en esta obra de nuestro amigo Van Gogh, ¿no? Una de las noches estrelladas, en la cual, como podemos ver, lo que hace Van Gogh es mostrarnos, obviamente uno diría, profe, es cualquier zona portuaria de noche, donde las estrellas se reflejan en el mar y es una escena bellísima, y yo prefería, profe, incluso verla en vivo y en directo que en una pintura de Van Gogh, pero la pintura de Van Gogh tiene una fuerza, ¿no es cierto?, distinta de lo que es una noche estrellada en sí misma. ¿Por qué? Porque conscientemente Van Gogh le quiso dar esta impresión, o quiso transmitirnos la sensación que nos produce esta impresión. Y porque además él usó una serie de técnicas para poder lograr esto. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice Aristóteles. Espérenme. Aristóteles dice lo siguiente. Aristóteles estaría diciendo, efectivamente, el arte es una actividad que se produce de manera consciente y hay que reconocer que el ser humano tiene qué cosa, técnica, o sea, tiene técnica, tiene la capacidad de manipular instrumentos y de encontrar formas para hacer qué cosa, una producción distinta de la mera imitación. Sí, el arte es algo de imitación, pero no es solamente eso, diría Aristóteles. Bien, esto hay que tomarlo en cuenta. O sea, lo que nos está diciendo de alguna manera Aristóteles, voy a usar términos griegos para explicarlo, es que el arte no solamente es mímesis, imitación, ¿no? De ahí viene el término mimetizar, sino que también el arte es poiesis, creación, ¿no? Poesía viene de ahí, creación, ¿no? Una creación artística. Entonces nosotros le sumamos algo porque el ser humano, por su capacidad racional y técnica, le suma indefectiblemente algo. ¿Sí? Esto hay que recordarlo. Damos el salto hasta el medioevo, ¿sí? Estas ideas son importantes para analizar cosas que vamos a ver en un momento, ¿eh? Así que no se angustien si sienten que hay mucho contenido. En la época medieval vamos a encontrar la versión de San Agustín. Agustín de Hipona, recordemos que tiene, pues, uno de los primeros en poner esta idea de que Dios es el que ha creado todo de la nada. O sea, la naturaleza también es una obra de Dios y de hecho es su máxima obra. ¿Bien? El cosmos, diríamos, es la gran obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede según Agustín? Dios ha creado todo de la nada. Este mundo lo ha creado de la nada. Es un mundo espacio-tiempo. Ahora, el ser humano está dentro de este mundo. El ser humano contempla la obra de Dios y ¿de qué se da cuenta? De que es hermosa, perfecta, ¿no es cierto? Así como ella, así como él. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? En tanto que tú reconoces que es obra de Dios, lo que tú haces es representar, imitar esta naturaleza que es obra de Dios. Y cuando tú como artista representas esta naturaleza que es obra de Dios, tú estás recreando lo que hizo Dios. Dios ya creó, ahora tú qué haces? Recrear la obra de Dios. En otras palabras, participas, gracias a tu libertad y a tu razonamiento y a tus capacidades, participas de una acción similar a la que Dios hizo. Miren, es una idea bonita, ¿no? Tú eres como un Dios por un momento, vamos a decirlo así. Pero no porque estás creando, sino simplemente porque estás recreando. Y entonces en ese sentido tú tienes la capacidad de captar lo bello. Tú captas lo bello cuando relacionas la naturaleza con Dios, con una obra, pues, asumiéndola como una obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Agustín? Que el arte es imitación de la naturaleza.
¿Y a quién se parecería? A uno que acabamos de ver, uno que resaltó el papel de la imitación, a Platón, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia, que para Platón esa imitación se da en un mundo imperfecto y para Agustín se estaría dando al menos la naturaleza, ¿no? No el mundo social, no es que no haya problemas en la vida humana. Lo que se estaría dando según Agustín es que la naturaleza es perfecta porque es obra de Dios, pues. Entonces ahí hay una diferencia. De hecho, no lo hemos visto, pero Agustín tiene una gran influencia de Platón y de las ideas neoplatónicas, de un conjunto de filósofos del periodo del helenismo y del periodo romano que replantean las ideas de Platón, ¿sí? Entonces, él va a tomar influencia de esas dos vertientes, ¿bien? Entonces, un poco esa es la idea para Agustín. ¿Qué es lo que pasa con Kant? Con los siguientes, con Kant, con Hegel, con Schopenhauer y hasta con Nietzsche, vamos a tener un mayor nivel de abstracción. ¿Ven? Así que acá les pido que hagan un esfuerzo. Solo quiero hacer un repaso. Primero, porque no me escriben nada en el chat, asumo que se está entendiendo todo, ¿verdad? Estamos claros hasta el momento. Chicos, ya se han ido a pedir su pollito a la brasa, ¿qué ha pasado? Listo. Entonces estamos bien. Gracias Jimena, gracias Harold, gracias Rey. Entonces, bien, percibamos algo. Platón está poniendo que lo bello está en este mundo, no, está fuera. ¿Bien? Al igual que Agustín, solo que para él, mundo de las ideas, para Agustín, Diosito, pero Dios nos ha dado una muestra en la naturaleza. Esa es la diferencia entre Platón y Agustín. Aristóteles está aterrizando más la idea de belleza. Tiene que ver con el valor agregado que el ser humano le da a esa imitación que trata de hacer de la naturaleza. ¿Bien? Bien, hasta ahí tenemos tres perspectivas y ya hay detalles que considerar. Ahora, ¿qué es lo que dice Kant? Según Kant, ¿sí? Él dice que el arte no se preocupa por las consecuencias, por los efectos. ¿Sí? ¿Cómo es esto, profesor? Según Kant, el arte tiene como finalidad la satisfacción misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo cuando hago arte, imaginemos que yo soy artista, ¿sí? O si quieres considerar mi clase una obra de arte, podría haber sido un ejemplo más aterrizado todavía, ¿no? Entonces yo cuando hago arte, no lo hago con algún fin, sino que yo lo hago por el placer mismo que encierra ejecutar esta obra de arte. Al igual que la persona que contempla mi obra de arte, también al momento de la contemplación se queda prácticamente sumergida, vamos a usar este término, ¿sí? Sumergida en esta contemplación y entonces es la satisfacción misma la que hace al arte arte. ¿Okay? Porque si tú ya te pones a pensar al momento de hacer una obra, esto puede servir para tal cosa, esto lo voy a vender a tal precio, en ese caso ya no estás haciendo arte. Eres un artesano, pero ya no eres un artista para verlo de esa manera, diría Kant, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que en Kant no hay preocupación por las consecuencias, ¿sí? Hay que tratar de romper, ¿no es cierto? Un poco el artista eso es lo que hace, de aislarse y de romper las concepciones que hay alrededor y al momento de hacer arte solamente lo hacemos y solamente lo disfrutamos, lo gozamos, ¿no es cierto? El ejemplo que se pone acá dice, cuando un músico compone una canción inspirada en una situación, solo porque siente que debe hacerlo y no está pensando en la fama que puede lograr. Ahí está, no estoy pensando en las consecuencias. Se parece un poco a su planteamiento ético, ¿no? Haz las cosas porque debes hacerlas y no porque estás pensando en las consecuencias. De la misma manera sucede en el arte, pero el arte te abstrae, pues, o sea, ya no capta solamente tu razón, sino también tus sentidos, y principalmente tus sentidos, dice Kant. Entonces es por eso que él va a considerar también formas de arte, o formas de belleza, sería más preciso decirlo, ¿no? Esto que estamos viendo en pantalla. Kant diría, ¿no es cierto?, que este valle natural es una belleza libre, o sea, no ha sido creada, es una belleza que está ahí, pero que es una belleza que es precisamente así porque no tiene fin. O sea, no se la puede utilizar. ¿Cómo que no se la puede utilizar, profe? Yo voy, corto los árboles y hago, no sé, pues, mi bicicleta de madera, de bambú, o de repente hago mi mesa, o hago papel higiénico, ¿no es cierto?
Bueno, puede ser, pero ahí tú no estás hablando de todo el paisaje, estamos hablando de que has usado algún elemento del paisaje, pero ojo, ahí ya no hay finalidad artística, porque tú no estás en este sumergirse en la contemplación, y el arte requiere de eso, ¿ves? Para que te pueda generar alguna emoción, algún sentimiento precisamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que dice Kant es muy oportuno, ¿no? O sea, el arte tiene este componente de abstraerse, ¿bien? Y, a ver, bueno, por el momento lo vamos a dejar acá, a Kant, menos a Kant. ¿Sí? Pero recuerden esta idea, porque vamos a volver a ver algo más sobre Kant en un momento. Eh, Cuando entramos ya a la etapa contemporánea, ya vemos que algunas cosas cambian. De hecho, este señor, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no es cierto?, nos va a decir lo siguiente. Antes que nada, hay que recordar algo de Hegel, de repente lo han olvidado. Hegel consideraba que todo es uno. O sea, solo existe una sola sustancia, que es el espíritu absoluto. Ahora, ¿por qué esta sustancia toma diversas formas? Material, espiritual y demás. Es por un proceso dialéctico, dicen, porque las cosas se empiezan a negar a sí mismas. Entonces, este espíritu original, ¿sí?, se negó a sí mismo y se volvió materia. La materia se negó a sí misma y apareció el espíritu humano. Y ahora el espíritu humano se niega a sí mismo y supera su materialidad, ¿no es cierto?, y busca conectarse con el espíritu absoluto. O sea, el origen de todo. Si tú quieres, puedes verlo como Diosito, ¿ah?, aunque Hegel no lo dice. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que nos reconectamos el espíritu humano con el espíritu absoluto, con el todo? Y ahí están los tres caminos que propone Hegel. El primer camino es a través de las palabras, del razonamiento, y ese camino es el de la filosofía. Pero también está el camino de la religión, que es un camino que usa a veces las palabras, pero en un sentido muy distinto al racional, que tiene que ver con la fe. Y luego está el camino del arte. Un camino que tiene que ver tanto como con los sentidos como con la razón. Entonces, ¿qué es el arte? Él dirá que el arte es una expresión, un acercarse al espíritu absoluto. La estética en ese sentido, ¿qué cosa es? La belleza artística en relación con la belleza del espíritu. ¿Bien? Ver cómo se relaciona. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo finalmente Hegel? Hegel me está diciendo que si el arte es, o lo bello, mejor dicho, es ver cómo expresar eso que yo estoy viendo, el espíritu absoluto, y acercar a los demás o darles un pequeño vistazo, una pequeña experiencia del espíritu absoluto, porque yo tengo la posibilidad de entrar en contacto. Entonces el artista, ¿qué cosa? Es difícil, perdón, es diferente de los demás, y es difícil que los demás puedan hacer lo que él está haciendo. El artista en ese sentido es alguien diferente, el distinto en un sentido de que es especial, de que es un dotado, ¿sí? Porque él ha tenido la capacidad de acercarse más que cualquier otro a el espíritu absoluto, a la belleza del espíritu absoluto. Y es por eso que el artista tiene la bondad de hacer arte, porque te está mostrando parte del espíritu absoluto, ¿sí? Claro, en lo que me dice Rey, ¿sería difícil de imitar el artista? Sí, sí. Y el artista, ojo, acá para no confundirnos, el artista no es que esté imitando al espíritu absoluto, ¿ah? Con eso no hay que confundirlo. Lo que sí estoy diciendo es que el artista está tratando de expresar de alguna manera ese espíritu absoluto, ¿no? ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, vemos el caso, si un guitarrista yacuchano expresa el espíritu en su sentir y su técnica mediante las melodías que toca. O sea, esta melodía que a mí me resulta melancólica, como en la mayoría de las canciones de guitarra yacuchana, está expresando un sentimiento más profundo, algo que me conecta con ¿qué? Con el espíritu absoluto. Uno diría, no, profesor, el espíritu de este pueblo. Ya, pero el espíritu de este pueblo también es un espíritu que pertenece a la humanidad y por tanto la humanidad pertenece a todo, al todo, según Hegel, al espíritu absoluto y por tanto ahí está la relación, ¿no? Esa es un poco la idea de Hegel, un poco abstracta, ¿no es cierto?, para entender el arte y demás, pero una idea válida. Dentro de la discusión, digo, ¿no? No quiero decir que es la que yo estoy asumiendo, la que habría que asumir. Ahora, llegamos a Arthur Schopenhauer, contemporáneo de Hegel y también uno de los que, con los cuales más entró en polémica, sobre todo es una polémica biográfica, ¿no? Quizás no tanto a nivel de ideas.
Bueno, el asunto es que dicen que habían ahí conflictos entre ellos porque trabajaron en la misma universidad, ¿no? Durante algún tiempo. Y el caso es que Schopenhauer eh, va a realizar, sí es cierto, una clasificación de las artes y va a poner una jerarquía diciendo que esta arte expresa mejor algo. Schopenhauer tomará para crear su teoría ontológica, ¿sí? Muchas ideas de nuestro amigo Kant. Y donde Kant había puesto la cosa en sí, esa cosa que se oculta, ¿sí? Y que de alguna manera es el misterio de todas las cosas, Schopenhauer va a poner la voluntad. Y él va a decir que esa voluntad que está en todo y sobre todo se expresa en los seres humanos, ¿no es cierto? Esa voluntad es la cosa en sí. Y esa voluntad es la que hace que el mundo se mueva. Ahora, ¿qué es lo que sucede según Schopenhauer? Según él, el arte es una forma de conocimiento privilegiado, ¿sí? Y acá miren lo que va a decir en consonancia con lo que había dicho Kant. Y en ese sentido es una contemplación desinteresada de las ideas. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que, nuevamente, el artista y el que contempla el arte, o sea, los dos lados del fenómeno artístico, cuando se acercan, no están contemplando ideas, pero de manera desinteresada. No están pensando en las consecuencias, en buscar la fama, en obtener dinero, no, nada de eso. Eso está totalmente al margen. El arte es así de puro. Ahora, según Schopenhauer, si el arte es una expresión de ideas y por tanto también una expresión de la voluntad general, esa cosa que se mueve detrás de todos los objetos, elementos, sujetos de la realidad, entonces hay maneras en las cuales esta voluntad se expresa mejor. Y según Schopenhauer, es la música ahí donde se expresa mejor, ¿no? Es por eso que él dirá que la música es la máxima expresión de la voluntad, ¿bien? Eh, entonces, a ver, les pongo un ejemplo, ¿bien? Vamos a verlo. Ahí está. Vamos a tratar de compartir un video. A ver. Atentos, ¿ah? Para que puedan captar. Si no escuchamos música clásica, no hay problema. Esta es una canción súper chévere y fácil de escuchar. Y solamente voy a poner partecitas, no es mucho más larga. Listo. Miren, escuchen los cambios que van a ver, ¿ah? No sé si ustedes pueden sentir, pero uno se conmueve y uno, en el sentido de que siente algo, ¿no? Y uno puede decir, profe, a mí me genera como que una sensación de desesperación. Muy bien, si sientes algo de eso, ¿qué diría Schopenhauer? Bueno, estás sintiendo la música expresando una voluntad, una forma de la voluntad. Ahora miren los cambios que hay en la canción, ¿eh? Ya más calmado, ¿no es cierto? Bien, ya más relajante, sí, bien, bien, Maricelo. Sí, como que va más calmado esto, ¿no? Ahora, miren, o sea, es una sola pieza musical, ¿sí? Y es más, es básicamente una serie de movimientos, ¿no? Así se le dice dentro del mundo de la música clásica, una serie de movimientos, pero en una sola pieza musical, la obertura 18-12 de Tchaikovsky. Ahora, sientan ustedes esta última parte, ¿no? Miren, miren el cambio de esa parte tranquila a esta.
Ya, esa es la versión con cañones, ¿no? Hay una versión que es solamente con la percusión normal. Y ya, ahí está. Bien, bien, Giancarlo, lo percibiste. Entonces, esa música que nos suena patriótica, ¿no? Fue considerada en verdad la expresión de la exaltación de la voluntad humana en su momento. Y es una lectura muy de Schopenhauer, ¿no? El sentir esos cambios en el ánimo es sentir básicamente cómo la voluntad también cambia y se dirige hacia distintos destinos. Entonces, sí, es por eso que yo hacía énfasis en esto del cambio, ¿no? El cambio marca cómo la voluntad se expresa de distintas maneras, según Schopenhauer. ¿Bien? Muy bien, eso respecto de Schopenhauer. Ahora pasemos a Nietzsche, probablemente uno de los que más atraiga y que más va a atraer también por las ideas que va a dar. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Nietzsche piensa lo siguiente: existe un código de valores a nuestro alrededor. ¿Bien? Todos nacemos en este código de valores. Él particularmente va a criticar el código de valores de su época, que es un código hipócrita, según él. Ahora, estos valores, ¿no es cierto?, limitan al artista. El artista no se puede expresar libremente. Entonces, cuando el artista quiere hacer arte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Liberarse de esos valores. Pero como esos valores se han aterrizado y se han cimentado en la razón, entonces lo que tú tienes que hacer es debilitar tu razón por un momento, entrar como en un trance, en una especie de éxtasis. Y no me refiero a la droga, aunque probablemente alguien la podría consumir para lograr ese punto, ¿no? O sea, ahí hay un parecido a Schopenhauer y a Kant, en tanto que el arte es un sumergirse en un estado. Pero miren lo que dice Nietzsche. Él dice que se trata ese trance de conectarse con lo dionisiaco. ¿Qué es lo dionisiaco? Es un estado de embriaguez donde tú te olvidas de esas valoraciones alrededor de los tabúes y demás. Entonces ahí tú te conectas con lo pasional, lo instintivo y ¡plá! Se libera el arte, lo bello, ¿no es cierto? Entonces para su época y para sus planteamientos, el arte implica un romper valores que han sido instalados y cambiar por otro tipo de valores, los valores puros y naturales del ser humano, los valores instintivos, diríamos, lo dionisiaco que él llama, ¿no? Entonces, si tienes que valerte para romper con esas estamentos sociales y morales que se te han impuesto, para eso tienes que valerte, no sé, de cualquier herramienta que te permite llegar a ese estado de conciencia, pues hazlo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas herramientas? Desde los poetas que ven licor dicen que así escriben mejor, desde lo que usan estupefacientes para liberarse, de los que hablan de una condición de conciencia, un estado de conciencia superior logrado fuera de estupefacientes, como podría ser, no sé, con la hipnosis, ¿no? E incluso podría verse el sufrimiento, que muchos dicen que los grandes artistas han sido gente que ha sufrido mucho, ¿no es cierto? Y ahí el ejemplo es Cervantes también, ¿no? Que escribió prácticamente su obra magna en prisión, ¿no? Entonces el sufrimiento es parte clave, la soledad para otros, pero cambia la conciencia, altera la conciencia. Quien ha estudiado más un poco esto, pero relacionado con los estupefacientes, es el escritor de esta distopía o novela distópica, Un Mundo Feliz, ¿no? Nuestro amigo Aldous Huxley, quien tiene un ensayo que se llama Las Puertas de la Percepción. Y él, tras una experiencia con mescalina, escribe este ensayo y él habla de cómo su percepción cambió totalmente durante el momento en que estuvo bajo los efectos de este estupefaciente. ¿Qué es lo que él dice? Los artistas viven en este estado de conciencia alterada que nosotros solamente podemos acceder a través de eh, pequeñas dosis de algún estupefaciente, que en su caso fue el ácido lisérgico, ¿no es cierto? Lo que hoy conocemos como LSD. Entonces, ¿qué es lo que se propone Huxley? Ver cómo podemos usar estos cambios de conciencia, no solamente para comprender el arte, sino también para comprender cuestiones ontológicas, morales y demás, ¿no? Ya él lo llevó por otro lado, ¿no? Un poco parecido a lo que hoy en día hacen algunas personas, ¿no es cierto?, que prueban ayahuasca para descubrir las verdades de su persona, su personalidad, su pasado, ¿no? O alcanzar nuevos niveles de conciencia. Bueno. Y bueno, por último tenemos la postura contemporánea de nuestro amigo Theodor Adorno, ¿no? Perteneciente a la escuela de Frankfurt, una escuela que asumió muchas de las ideas y consecuencias de las ideas eh, del marxismo
y del psicoanálisis, lo que hará Adorno será lo siguiente. Él dirá que el arte no se puede definir, ni por sus orígenes. O sea, tú no puedes decir el arte, eh, esto es arte, o este arte expresa la belleza porque tal persona lo hizo, o lo hizo atendiendo a tales patrones. No, no, no. El arte no tiene un patrón fijo, no tiene una definición. Eh, de hecho, el arte es relativo a las sociedades en las cuales se da. ¿Bien? ¿Cómo que es relativo a las sociedades en las cuales se da? Pensemos en cómo hay valores a nuestro alrededor que dibujan que algo sea bello y que algo deje de serlo. Así antes, por ejemplo, hablando de la belleza de la figura humana, de repente una figura más robusta era considerada bella, pero hoy en día los patrones hablan de que no, ya no se considera así, al menos no para la mayoría de personas. Entonces la sociedad es la que de alguna manera define ello, diría Adorno. Eh, entonces, el arte, ¿por qué se caracteriza? Dice Adorno, lo único que podemos decir del arte, que es prácticamente indefinible, es que el arte es emancipador y crítico. O sea, el arte te libera de lo que tú puedes estar concibiendo, y el arte en ese sentido es frontal, porque se pone en contra de los valores que están establecidos. ¿Bien? Un poco al estilo de Nietzsche. Pero solamente hay una diferencia. Adorno, y una importante diferencia, no considera que ese acceder al arte sea completamente irracional, pasional, instintivo, no. Ahí también ingresan, ¿qué cosa? Ingresan ciertos patrones racionales. Si no, no sería crítico, pues. Es decir, el artista escoge qué es lo que va a criticar y en base a eso ejerce su labor artística. Entonces, el arte depende de la sociedad y de los valores que ésta tiene, y en base a ello se dará un enfrentamiento del nuevo con el viejo arte. Y esto se percibe un poco con los clásicos movimientos o ismos que se ven uno como oposición de otro, ¿no? Depende mucho de la sociedad. Entonces, un artista que asume un compromiso social al momento de ejercer su obra puede ser una expresión de esto que nos está diciendo nuestro amigo Adorno, ¿no? Y bueno, hoy en día no consideramos artes cosas que antes no se hubiesen considerado arte, y no consideramos arte cosas que antes sí se consideraban arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien antes a ninguna persona le hubiese conmovido esta pintura, permítanme, si antes a ninguna persona le hubiese conmovido esa pintura de Pollock, hoy en día vemos que ya hay algunos a los cuales les podría conmover, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, eh, ¿en función a qué criterio me conmueve, no? Bueno, ahí hay otro tipo de ensayos, como los de Ortega y Gasset, y su famoso ensayo en torno a la deshumanización de la obra del arte, ¿no? Donde él tiene la teoría de que el arte se aleja cada vez más de lo humano, ¿no? Entonces acá ya la única conexión es el vínculo emocional que puede despertar esta obra, y que no es el mismo vínculo para todas las personas, ¿no? Bueno, ahí está. Antes esto hubiese sido considerado pues un zafarrancho, pero hoy en día, bajo ciertos criterios, al menos ya se le podría considerar arte, ¿no? Miren cómo ha cambiado en ese aspecto también la historia del arte, que la otra semana vamos a revisar. Eh, entonces eso, ¿no? Ahora, para terminar nuestra clase, tenemos que observar lo que es la valoración estética y los juicios estéticos. Lo que hemos visto hasta ahora es un poco la historia de lo que se concibió por arte y su relación con la belleza. Y como hemos visto, también la relación con la sociedad, que ha ido creciendo cada vez más hasta la aparición de Nietzsche y de nuestro amigo Adorno, que lo dejó ya sentado de manera más clara. Ahora lo que vamos a ver es cómo se hacen, qué relación tienen los juicios estéticos con el arte y lo bello. Empecemos por Hume. Bien, Hume dirá que son pocas las personas que pueden juzgar una obra de arte. ¿Por qué? Porque existen reglas para emitir juicios estéticos o verdaderos juicios estéticos. O sea, cualquiera puede decir, esto es bellísimo, cualquiera puede decir, esto es bello, eres obra de arte. ¿No es cierto? Cualquiera puede decir eso. Pero lo que trata de señalar Hume es que son pocas las personas que conocen los criterios para poder evaluar correctamente una obra de arte. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Hume? Que el juicio estético es para ciertas personas nada más. Bien, o sea que hay que hacer un entendido
porque no cualquiera puede emitir un juicio estético. Entonces, en el caso de Pollock, no podríamos, por ejemplo, emitir un juicio estético sobre la obra de Pollock si previamente no sabemos que ha habido un cambio, un tránsito en la historia del arte, y que hoy en día eso ya se puede considerar bello, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para juzgar una pintura moderna, ¿no? Tal y como dice aquí, el espectador debe conocer lo que se entiende como bello en esa época. Ahí está, ¿no? Más claro. El caso de Kant es distinto, porque para Kant el juicio estético no es algo del cual se apropian unas personas que están entendidas en reglas, sino que todo juicio estético, cualquier persona que dice que algo es bello, ¿sí? Es más, miren, es un poco más extendida su versión, no diría más democrática, cualquier persona que emite un juicio estético pretende que sea universalmente válido, o sea, que todos lo reconozcan como tal. Cuando yo te digo, la bebecita Bebelín es la mejor canción del reggaetón, yo estoy esperando que tú, dentro de todas tus concepciones o todas tus experiencias musicales en el reggaetón, tú digas, profe, sí tiene razón, es la mejor canción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para que se reconozca como universalmente válido, acá no apelamos a la razón, sino apelamos a qué? Al sentimiento, y el sentimiento es subjetivo y varía de persona a persona. Entonces, a pesar de que no necesariamente compartimos la misma experiencia, a veces llegamos a al mismo juicio estético. Aunque no nos gustan, por ejemplo, cierto tipo de canciones, podemos reconocerla como una canción bella. O sea que el juicio estético tiene una relación con la subjetividad en el caso de Kant. El ejemplo dice, la canción Imagine de John Lennon se considera universalmente bella, a pesar de que no a todos se les puede llamar que son partidarios del rock and roll, de John Lennon, o de este tipo de género musical específico, ¿no? A ver, vamos a hacer una experiencia a ver si se cuadra, ¿no? Voy a ponerles una canción, ustedes me dicen que emociones les despierta. No, no voy a poner ningún reggaetón, tampoco voy a poner Tony Rosado, así que no se emocionen. Faraón Love Shady, no, paso a paso. A ver, escuchen. ¿Qué tal? Ahí está, ¿no? Un poco de que puede despertar eso. Puede despertar un poco una sensación de tristeza. Puedes despertar también una sensación de, así, ¿no? Relajante, yo también diría eso. De repente, Giancarlo, cuando dice música para estudiar, tiene que ver con que genera un ambiente propicio para no distraerse, ¿no? No es tan fuerte, tan potente. Eh, y Kant diría, bueno, ahí esas emociones tienen algo de similar. A pesar de que se producen cada sujeto de manera distinta, tienen algo de similar. Y eso es lo que lleva a que pueda considerarse esta canción bajo un juicio estético, como puede ser que es bonita, una bonita canción, o una canción que no es fea simplemente, ¿no? Una canción que no es desagradable. En cambio, miren cómo cambiaría en el caso de que yo ponga esta canción. Permítanme compartirles un video más, antes que nos quedemos sin tiempo. A ver, ya que lo pidieron, a pedido del público. ¿Listo? Listo, ahí nomás, para que no se me emocionen mucho. Como que saca las cajas, Jaro. Bien, entonces esa es un poco la idea de Kant. Esto que nos despierta una emoción distinta es algo subjetivo, pero que guarda relación con un juicio estético mayor. ¿Cuál sería el juicio estético mayor, profe? Más allá de que sea, no sé, esto, aquello, que me produzca alta sed, como dice Valeria o Harold, ¿no es cierto? Porque para algunos sea motivo de risa, igual termina llevándonos a un juicio estético que es, profe, es una canción divertida después de todo, ¿no? Una canción patoneada, profe, ahí está, ya, se acabó el mundo. Entonces, un poco que hay que tomar en cuenta estos detalles.
para entender la perspectiva de Kant. Y por último tenemos la perspectiva de Walter Benjamin, ¿sí? Este teórico también de la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto?, va a decir lo siguiente: el juicio estético, miren la diferencia, se relaciona con el valor de uso y el valor de cambio que se le puede dar a la obra de arte. Por ejemplo, yo puedo decir que esta obra es bella, pero será más bella una vez que fallezca su autor, porque alcanzará un mayor valor económico. O sea, está asumiendo lo que decía Adorno, hay una relación con la sociedad, pero también está agregando el factor económico que tiene toda obra de arte. ¿Sí? Miren, es un detalle no menor lo que nos está dando Benjamin. Entonces, es interesante, ¿no es cierto? O sería interesante pues también percibir que cuando nosotros accedemos al arte, también hay un valor económico detrás. No siempre tiene que ver con dinero, ¿eh? El valor económico también se mueve en cuanto a funcionalidad. Entonces, por ejemplo, o valor de estatus social, por ejemplo, ¿no? Si yo compro una estatuilla carísima, ¿no es cierto?, de un artista que recién está sacando esta línea de estatuillas, digamos que es un modelo único, ¿no es cierto?, no es hecho en serie y demás, eh, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, una expresión de que yo al adquirirla y ponerla en mi sala y que las personas la vean cuando ingresan a mi sala de estar o a mi sala de recepción para recibir visitas, quiero que se hagan una idea de lo que yo quiero transmitir sobre mi persona, sobre mi estatus económico y demás. Entonces, el arte nunca es ajeno a esto, dice Benjamin, y el juicio estético menos. Cuando tú emites un juicio estético, estás pensando en la funcionalidad que tiene determinada pieza u obra de arte. ¿Bien? Chicos, nos queda 1 minuto para atender, o 2 minutos para atender dudas, cuestiones y demás. O de repente recomendaciones musicales, amorosas, no, mentira, eso no. Mientras tanto, chicos, por favor, respóndanme a la encuesta docente. Ya saben, la A es de que les encantó la clase y la música que puse. La B sería de bien, profe, pero no debió mostrar el pollo a la brasa. La C de caramba, creo que eh, ni siquiera debió poner música, profe, ni imágenes tan peculiares, porque me han dañado mi día. Pero ahí están las claves, ¿sí? Y la D y la E simplemente ya me está mandando al tacho. ¿Listo? ¿Cómo que ponga soy guapo? Ah, ¿quieres que ponga Fabricio es guapo? Eso es lo que yo entiendo. Allá, la última canción que puse Giancarlo me pone en B, o en C, si no hubiese sido A. Ah, hay una canción que se llama Soy guapo, creo que es de Faraón, no sean malos, pues. ¿Cómo voy a poner esa canción? A mí no me hables de eso. Ese es bueno, Fabricio. ¿Ah? Mira, hasta me da ganas de cantarla. Te he leído cantándola, esa parte, ¿no? Hay canciones, es como este meme, ¿no? Mi psicólogo, las imágenes no tienen sonido y de pronto, pum, aparece una imagen y la conectas con un sonido, ¿no? Y así te he leído yo, ¿no? Igual que lo que dice Ciro, ¿no? El lobo y la sociedad privada, ya se imaginarán qué entonación se le da a ese término privada, ¿no? Bueno, si no lo han escuchado, para el resto de la clase, los que no les gusta cumbia, escuchen, bien, culturícense. Cumbia, chicha, todo es importante. Bien, chicos, uno con su caja, con, con su féretro, será, porque en este momento salir a beber es ese tipo de caja la que te consigues, ¿no? Bueno, no, la apoyada sí es básica, ¿no? La apoyada sí es básica. Ahí sí coincidimos. ¿Ven cómo experiencias subjetivas pueden alcanzar un nivel universal? Ahí se expresa en esta conversación que estamos teniendo en el chat público la idea de Kant. Bien, chicos, entonces acá nos vamos a quedar.